en este día a la palabra del Señor, la continuación. Vamos a estar continuando con el estudio del libro de Hebreos, que ya comenzamos hace prácticamente 5 semanas atrás, y esta es la semana número 6. Espero que cada uno de ustedes esté alimentándose con este libro, con el alimento de la palabra de Dios, y que cada uno de ustedes, si ha perdido algún día del estudio, ¿no es cierto?, pueda ir allí al video y escucharlo otra vez. Siempre es bueno escucharlo porque a veces hay cosas que no las logramos entender a la primera o nos distrajimos en algún momento. Así que el mensaje que voy a estar compartiendo en este día es: vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Amén. Y voy a retomar desde el versículo 11 del capítulo 5 de Hebreos, y vamos a continuar con el capítulo 6 también. Haciendo un recuento, nosotros hemos estado viendo por todas estas semanas anteriores que el libro de Hebreos fue escrito a cristianos, principalmente cristianos judíos, cristianos hebreos que habían salido recientemente del judaísmo y estaban entrando, ¿no es cierto?, al cristianismo, y ellos estaban bajo un tiempo de persecución, porque cuando estaban en el judaísmo todo se sentía bien, pero al entrar al cristianismo ellos empezaron a ser perseguidos por esta verdad, porque ellos estaban reconociendo al Mesías, al Señor Jesucristo, como el Mesías, lo cual el judaísmo hasta el día de hoy, hasta el año 2020 en el que estamos, no reconoce que Jesús es el Mesías, ¿ok? Y estuvimos viendo que el libro de Hebreos nos muestra que Jesucristo es superior, es mejor a todo y a todos, a todo lo pasado, a todo el antiguo pacto, a todos los profetas del Antiguo Testamento y a todo lo que los hermanos judíos hebreos conocían desde ese tiempo. En el capítulo 1 nosotros vimos que el Señor Jesucristo es superior a todo y a todos, y que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles, superior a los antiguos profetas, que el Señor Jesucristo es Dios 100%. En el capítulo 2 nosotros vimos que el Señor Jesucristo, aunque es Dios 100%, Él sujetó, ¿no es cierto?, su naturaleza divina y vino como ser humano, nació como un bebé, vivió todo lo que nosotros vivimos como un ser humano, y Él es 100% humano, y que se necesitaba un ser humano que pudiera quitarle al diablo lo que el ser humano, Adán y Eva, le habían entregado en un principio. Amén. Y que la salvación que el Señor nos ha dado es una salvación tan grande que no hay ninguna otra cosa que se pueda comparar. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar en serio esta salvación del Señor. En el capítulo 3 nosotros vimos que Jesucristo es superior a Moisés, y que en el Señor Jesucristo nosotros tenemos un reposo que es un reposo eterno. No es como el reposo que tuvieron los israelitas una vez que alcanzaron la tierra prometida, sino que el reposo que nosotros tenemos en Cristo Jesús es un reposo eterno, que realmente el Señor nos hace descansar en Él. Nosotros en Cristo podemos descansar desde ya, aunque aquí en este mundo vamos a tener aflicción, lo dice la palabra, ¿no es cierto?, pero vamos a descansar desde ya, espiritualmente hablando, y también vamos a ir al descanso eterno una vez que salgamos de este cuerpo, de este tabernáculo, como dice el apóstol Pablo. En el número 4 nosotros vimos que tenemos un gran sumo sacerdote, y porque tenemos ese gran sumo sacerdote, nosotros tenemos la confianza de que podemos entrar al trono de la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús, que es nuestro gran sumo sacerdote, y alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro, y que es importante que nosotros no endurezcamos nuestros corazones. Amén. Amén. Y en el capítulo 5 que estuvimos viendo la semana pasada, nosotros estábamos entrando a mirar de que tenemos un gran sumo sacerdote. El escritor de Hebreos le dice a sus oyentes, a sus lectores, que tenemos un gran sumo sacerdote, y este gran sumo sacerdote no era del orden de Aarón, porque el orden de Aarón solamente cubría a los israelitas, al pueblo de Israel. Pero para que pudieran ser alcanzados toda la tierra, todos nosotros, de México, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, de Chile, nosotros necesitábamos un sumo sacerdote que fuera de un orden diferente. Y ese orden diferente es el orden de Melquisedec.
Entonces el escritor de Hebreos les empezó a hablar en el capítulo 5 y quería hablarles acerca de este sumo sacerdote. Y empezó hablándoles acerca de eso, pero se dio cuenta que lo que él les estaba hablando no estaba siendo entendido por los lectores. Y aquí entramos al capítulo 5, versículo 11. Voy a leer del 11 al 14 del capítulo 5 y luego, cuando termine de explicar esto, vamos a entrar al capítulo 6. Dice así, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Acuérdense que hoy día vamos a estar viendo que el Señor nos llama a ir hacia adelante a la perfección. Por eso yo les digo a ustedes, hermanos que me escuchan aquí y que me van a estar escuchando a través del video, vamos adelante a la perfección. Amén. El Señor nos llama, vamos adelante a la perfección. Pero si nosotros nos mantenemos en una inmadurez espiritual, no vamos a estar yendo hacia adelante. Y aquí estos versículos dice el escritor de Hebreos que él venía hablándole, él quería hablarle cosas importantes, cosas superiores, cosas de otro nivel, de otro grado. Ustedes saben, cuando vamos a la escuela, en los primeros grados, en kinder, en primero, nos empiezan a enseñar los colores, las letras, el ABC, ¿no es cierto? Y los primeros números, el 1, el 2, el 3, etc. Pero nosotros, cuando vamos creciendo y vamos entendiendo las cosas, las vamos asimilando, vamos pasando al siguiente grado, vamos avanzando al segundo grado, al tercer grado, al cuarto grado, y así sucesivamente hasta que entramos, ¿no es cierto?, a la escuela intermedia, a la middle school, y luego entramos al high school, al liceo, le llamamos en nuestro país, ¿no es cierto?, entramos a los grados superiores, y cuando terminamos eso vamos a la universidad, y sacamos una carrera. Bueno, aquí el escritor les quería hablar cosas más importantes, más superiores, ya no tan solamente tan básicas, tan elementales, pero se encontró de que no podía avanzar. ¿Por qué? Dice aquí versículo 11, acerca de esto, ¿de qué venía hablando en el capítulo anterior y en los versículos anteriores? Acerca del sacerdocio de Cristo Jesús, que era del orden de Melquisedec, pero no podía hablar de esas cosas. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué era difícil de explicar? ¿Porque el tema era difícil? No, fíjese que aquí nos da la respuesta. Difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces, las características de la inmadurez espiritual, una de las características de estar en un estado infantil, espiritualmente hablando, es que nos hacemos lentos para oír. Lentos para oír. Y esta dificultad para oír no es una dificultad que tenemos porque nuestros oídos, ¿no es cierto?, tienen un problema natural, sino que el problema viene desde el corazón. Usted simplemente, cuando se hace lento para oír, quiere decir que usted no está interesado en escuchar lo que Dios le quiere decir. Cuando usted se hace lento para oír, es porque usted no está interesado en lo que Dios le quiere decir. Por el contrario, usted quiere que Dios le diga las cosas que usted quiere escuchar y no lo que Dios quiere decirle. Es algo tremendo. Porque estas personas, estos hebreos cristianos, ellos en un principio no fueron tardos para oír, porque si ellos escucharon y recibieron a Cristo y pasaron del judaísmo a la salvación que Dios le da al cristianismo, quiere decir que en un momento ellos escucharon, estaban listos, estaban dispuestos para recibir, pero algo pasó que de repente ellos empezaron a ponerse lentos para oír, ya no tenían la misma no tenían el mismo entusiasmo para recibir la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Yo le haría una pregunta a usted a esta hora. ¿Se ha vuelto usted últimamente lento o lenta para oír la palabra de Dios?
si a usted no le interesa estudiar la Biblia, le aburren los sermones bíblicamente expuestos y prefiere aquellos sermones o aquellas palabras o aquellas pláticas donde solamente apelan a sus emociones y usted se sienta emocionado, pero que de la palabra de Dios no tiene nada, quiere decir que usted se está haciendo lento o lenta para oír. Si usted ya no quiere orar, si usted ya no quiere congregarse por la razón que sea, si usted ya no quiere servir o usted quiere servir donde sea visto, hay muchas personas que quieren servir donde sean vistos, donde son alabados y reconocidos por los hombres. Si usted ya no quiere oír la palabra de Dios, lo que Dios le quiere decir bandera roja, atención, peligro. Se está poniendo lento para oír, está entrando en un estado de inmadurez espiritual. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Cuando usted se pone lento para oír, usted se hace susceptible para extraviarse de lo que el Señor tiene para usted. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Voy a leerlo en dos diferentes versiones. Usted escúchelo y luego en su casa usted lo puede revisar también. La versión Palabra de Dios para Todos dice así: porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a la vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que les complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Tenga cuidado, hay mucho engaño en estos últimos tiempos, hay mucha falsedad en diferentes lugares, en diferentes partes, en diferentes ámbitos del mundo hay mucho engaño, mucha falsedad. Otra versión dice así, la versión Dios habla hoy, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Tenga cuidado, no se ponga lento para oír. Amén. Amén. La incapacidad para enseñar a otro es otra de las características de la inmadurez espiritual. Dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando está hablando aquí de que después de tanto tiempo, quiere decir que ellos ya llevaban un tiempo en el cristianismo y por alguna razón, en lugar de ir creciendo, empezaron a ir retrocediendo. Y esto los llevó a ponerse, ¿no es cierto?, lentos para oír. Y cuando dice, no, si ya tendrían que ser maestros, no se refiere, escúcheme bien, no se refiere a que usted necesariamente tiene que ser un maestro en el sentido de que usted está en un lugar, en un púlpito, ¿no es cierto?, en un altar predicando. No, todos nosotros somos llamados a enseñar a otros la palabra de Dios. Mucha gente quiere solamente el púlpito. Hay personas que llegan a los lugares, a las iglesias y esperan que los pongan a predicar. Y si no los ponen a predicar en el púlpito, entonces la gente se molesta y se va. Pero nosotros tenemos que ser capaces de enseñar en todo lugar, porque todos somos llamados a enseñar el evangelio de salvación a la gente que no le conoce y a la gente, a nuestros hermanos cristianos que están recién comenzando. Amén. Amén. Entonces, nosotros tenemos que crecer en el Señor y darnos cuenta que si somos incapaces de enseñar a otros, y no me refiero a tomar una cosa y empezar a hablar, porque hay gente que toma, ¿no es cierto?, partes y puede hablar y puede incluso dar un sermón, pero si usted no está siendo guiado por el Señor, no ha crecido espiritualmente, no está viviendo lo que está enseñando, entonces hay una inmadurez espiritual y va a traer mayor condenación sobre su vida. Lo dice Santiago. Que tengan cuidado muchos de vosotros que se hacen maestros. ¿Por qué? Porque van a recibir mayor condenación. Si usted no está en el lugar, en el propósito, en el ministerio que Dios le ha llamado a usted a hacer, y usted toma otro lugar que no le corresponde, se lo digo desde ya, lleva condenación sobre su vida. Y hay advertencias tremendas en este libro de la palabra de Dios. Los hebreos debían haber podido ya
enseñar a otros acerca de las cosas de la palabra de Dios. Sin embargo, ellos empezaron a ir hacia atrás. Ellos empezaron a retroceder, empezaron a ponerse lentos. Y esta es una incapacidad, ¿no es cierto? Esta incapacidad para enseñar nos muestra la inmadurez espiritual. Otra cosa, otro indicador de una inmadurez espiritual es una dieta de leche. Usted sabe que cuando los bebés nacen, ¿no es cierto? Los bebés, ¿qué es lo que quieren? Leche. Y entiéndalo, todo tiene su propósito, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Esa leche, es correcto que un bebé pueda tomar leche y pueda ir creciendo, pero usted no espera que un niño, ¿no es cierto?, empezó a tomar leche porque era un bebé, pero después usted lo ve de 15 años y usted lo ve que todavía lo único que toma en su dieta es leche. Lo ve de 45 años y lo ve que sigue tomando leche. Tiene 60 años y sigue tomando leche. Si usted ve eso y no toma nada, no come nada más en su dieta, usted se va a dar cuenta que hay algo que está mal. Espiritualmente hablando es lo mismo. Dice el apóstol Pedro en el capítulo, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, nos insta a todo ser humano, a todo creyente, que deseemos, que anhelemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Pero una vez que usted empieza a crecer, usted va a ir dejando lo que es de niño y usted va a ir creciendo y usted va a ir anhelando llegar, ¿no es cierto?, al momento de que usted pueda comer, masticar una dieta sólida. Amén. Una dieta de frijoles, dirían en Centroamérica. Una dieta de carne, de algo más sólido. Espiritualmente hablando es lo mismo. Nosotros necesitamos crecer y no quedarnos como bebés en Cristo. Un bebé en Cristo siempre anda llorando, siempre anda diciendo, no, es que a mí esto otro. Un bebé en Cristo siempre se anda quejando, siempre quiere lo suavecito, siempre quiere, como decía gente, que lo tomen y lo traten así, con pinzas. Pero fíjese que la vida real, espiritual, es diferente. Una vez que usted crece en el Señor, usted no va a ser tratado así. Es más, el enemigo de nuestras almas no nos va a tratar con pinzas, nos va a dar con todo y por todos los frentes si nosotros no nos afirmamos bien en el Señor. Amén. Cuando el enemigo vino a atacar al Señor Jesucristo, quien fue el hombre perfecto, crecido a toda la madurez que una persona tenía que crecer en una comunión íntima con Dios, no vino a tratarlo así. Es más, le dijo, mira, cuando en el momento que él tenía hambre, en el momento que él estaba en 40 días de ayuno y oración, apartado para buscar de Dios, el enemigo le dijo, si dice la palabra de Dios que si le dices a estas piedras que se conviertan en pan, ¿no es cierto?, se van a convertir, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor Jesucristo tenía hambre. ¿Sabe usted lo que es tener hambre? Los que están ayunando por aquí y por allá pueden saber lo que es tener hambre en un momento. Y que a usted le pasen por enfrente, ¿no es cierto?, un platito de fajitas con el olorcito, ¿no es cierto?, o un platito de un pollo asado con arroz y frijoles, usted le va a dar hambre, va a querer comer, ¿no es cierto? Bueno, así es el enemigo, le va a dar duro. Por eso que nosotros tenemos que levantarnos y crecer, ir hacia adelante a la perfección, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad, contra poderes que actúan, ¿no es cierto?, en las regiones celestes. Nosotros tenemos que crecer, que ir hacia adelante a la perfección. No nos podemos quedar espiritualmente como niños, como bebés. Todo tiene su tiempo, amén. Amén. Entonces dice, otro indicador de la inmadurez espiritual es una dieta de leche. Ser un bebé en Cristo. Un bebé en Cristo, ¿sabe qué? ¿Usted ha visto los bebés naturalmente qué hacen? Toman leche y duermen. Pasan largas horas durmiendo. Muchos espiritualmente están dormidos. Es decir, están en un estado de inmadurez espiritual. Tienen mucho tiempo para dormir, pero el Señor nos quiere despiertos en este tiempo, espiritualmente hablando. El Señor nos quiere despiertos, porque nosotros estamos viviendo en este mundo en un tiempo
tremendo, hermanos, un tiempo donde la venida de nuestro Señor Jesucristo puede ocurrir en cualquier momento. La venida del Señor Jesucristo puede ocurrir en cualquier momento. Usted mire lo que está pasando en el mundo y cómo la palabra profética de Dios se está cumpliendo. Ahora estamos en día 13 hoy día, si no me equivoco, en 2 días más se está firmando en Washington un pacto de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, más se unió otro país que va a estar también en esto. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a lo que está pasando porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Amén. Amén. Tenemos que crecer, tenemos que ir hacia adelante a la perfección. Amén. Una persona inmadura espiritualmente también es inexperta en la palabra. Versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjese el papel que juega la palabra de Dios en la vida de un cristiano. Fíjese el papel que juega la palabra de Dios en nuestra madurez o inmadurez espiritual. Estas personas a las que le estaba hablando el escritor de Hebreos se habían alejado de la palabra. Usted lo puede leer más tarde en Hebreos capítulo 2, versículos 1 y 3. Habían dudado de la palabra, capítulos 3 y 4. Sus oídos se habían embotado respecto a la palabra y no habían mezclado la palabra con fe, capítulo 4, versículo 2. Ni la habían practicado en sus vidas diarias, capítulo 5, versículo 14. No tenían los sentidos espirituales ejercitados y por consiguiente estaban tornándose insensibles e incapaces en sus vidas espirituales de discernir. En lugar de avanzar, estaban retrocediendo. Aquellos que han sido salvos desde ya mucho tiempo deben procurar el conocimiento de la palabra de Dios. El apóstol Pedro también nos dice, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, que tenemos que estar, ¿no es cierto?, creciendo en el conocimiento del Señor siempre. Tenemos que procurar eso, porque una vez que usted cree que usted va a empezar a conocer los beneficios de la cruz, no va a estar solamente parado en las cosas básicas y elementales. La incapacidad de discernir es una característica de la inmadurez espiritual. Si la persona no puede discernir, no tiene la capacidad de discernir, cuando se le está dando una palabra de Dios, cuando se le está diciendo que mira, esto es lo que dice la Biblia, este es el mensaje de Dios, la persona no tiene la capacidad de discernir lo que viene de Dios, de lo que no viene de Dios, lo que es una enseñanza sana, de lo que es una enseñanza de error, entonces esa persona es una persona inmadura espiritualmente, que no está ejercitada en la palabra de verdad. Si usted dice amén a todo y no examina su Biblia, no examina la palabra, sino que es llevado por lo que cualquier persona viene y dice, porque hay muchos ahora mercaderes de la fe. Usted tenga cuidado porque hay gente que es mercader de la fe, hacen de usted negocio. Dice, oh, estamos terminando el año 2020, ya vamos a entrar al 2021. Usted haga una promesa, haga un pacto con Dios para que sus hijos se conviertan, para que su matrimonio se arregle, para que encuentre trabajo. Dé tus $2021 a Dios. Mentira. Tenga cuidado, no sea engañado, porque hay muchos por allí que están haciendo negocio con usted. Decía yo la semana pasada que cuando uno tiene un corazón agradecido, uno va a querer dar a Dios. Nadie le va a tener que andar sacando, nadie lo va a tener que agarrar de los pies y sacudirlo para que usted le caiga hasta el último centavo. Porque cuando uno tiene un corazón agradecido, uno va a dar para Dios, uno va a dar todo lo que uno tiene, su vida primeramente y luego sus recursos, porque todo lo que uno tiene es de Dios. Amén. Amén. Pero hay personas que les gusta que hagan eso. Hay personas que quieren ser tratadas de esa manera y entonces permanecen en un estado de inmadurez espiritual. Discierna, el crecimiento espiritual normal ejercita los sentidos. La falta de crecimiento espiritual es algo peligroso. La capacidad de discernir es una medida de madurez. Porque mire, un niño, fíjese usted que un niño, y todos los que somos padres aquí y hemos tenido niños pequeños sabemos esto. Un niño cuando es pequeño y empieza a dar sus primeros pasos, a caminar,
¿Qué es lo que hace el niño? Cualquier cosa que usted le pase, el niño se lo lleva a la boca. Cualquier cosa que encuentre en el suelo, un papelito, una pelusa, un animalito caminando, lo que sea, lo toma y se lo lleva a la boca. No discierne y eso lo puede matar. Espiritualmente hablando igual, un niño espiritual, cualquier cosa que le dicen lo toma, le dicen esto y no revisa la palabra de Dios. Es más, cuando usted le anima a revisar la palabra, lo miran como que usted es una persona que no está, usted está juzgando, hermano, usted está juzgando al siervo de Dios o a la sierva de Dios. Tenga cuidado, la palabra de Dios nos manda a discernir, la palabra de Dios nos manda a examinarlo todo y retener lo bueno. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Gloria a Dios. La inmadurez espiritual quita la habilidad de discernir. Un bebé en Cristo tiene a menudo dificultad para diferenciar entre la buena enseñanza, la verdad, y la mala enseñanza, el error. La incapacidad para discernir deja a la persona expuesta para ser llevada por todo viento de doctrina, dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 14. Y la persona que es inmadura espiritualmente es como la onda del mar. ¿Se ha parado usted frente al mar en la playa? ¿Qué pasa con las olas? Van y vienen, van y vienen. Así es la persona inmadura espiritualmente. No sabe para dónde va. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día está aquí, sí, yo estoy aquí, te apoyo, y esto y lo otro. Al otro día está en contra suya. Un día hace huir al diablo y al otro día huye del diablo. Pero el Señor no quiere que nosotros seamos así. El Señor quiere que nosotros nos crezcamos. El Señor quiere que nosotros vamos hacia adelante a la perfección. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hay muchos otros indicadores de inmadurez espiritual. Por ejemplo, comportarse de una manera carnal, tener disputas, envidias, celos, disensiones, no hablar la verdad los unos con los otros. La palabra de Dios nos muestra que hay muchas cosas que son parte de inmadurez, pero estos versículos que estamos leyendo de Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14, se enfocan específicamente en que las características de inmadurez espiritual son lentos para oír, incapacidad para enseñar a otros, una dieta exclusiva de leche, una dieta blandita, incapacidad para discernir. Todas estas deben servirnos como señales de que algo está mal en nosotros, en nuestras vidas. Si alguna de estas cosas está sucediendo, algo está mal en nosotros y necesitamos cambiar. ¿Está usted creciendo como un cristiano? ¿Está siendo una persona firme? ¿Sirve al Señor? ¿Busca a Dios? ¿Se congrega? ¿Estudia la palabra? Si usted no lo hace, usted está permaneciendo inmaduro espiritualmente y está repitiendo, como dijéramos, el kinder, el primer año, una y otra vez. Pero lo bueno de la palabra de Dios es que no solamente nos muestra las cosas que están erradas en nosotros, sino que también nos da la salida, porque el Señor siempre nos da la salida. Y fíjese lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El autor acaba de reprender a sus lectores, primeramente, por su inmadurez espiritual, pero sabe que no es suficiente con que ellos sepan esto, sino que les muestra qué hacer para crecer y alcanzar madurez. Dios es bueno, gloria a Dios, porque Él siempre, Él es justo y Él nos muestra y nos da la salida. Nos dice esto está mal, pero ¿sabes qué? Cámbialo y haz esto otro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces nos muestra que tenemos que ir más allá de lo básico. Queremos alcanzar madurez espiritual, tenemos que ir más allá de lo básico. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es decir, tenemos que dejar las enseñanzas elementales básicas acerca de Cristo.
¿Y cuáles eran esas enseñanzas? ¿No es cierto? Nos menciona ahí el arrepentimiento. Cuando una persona viene a Cristo tiene que arrepentirse. Nos habla de la fe, nos habla de los bautismos, y estos bautismos no se está refiriendo al bautismo como nosotros lo entendemos, el bautismo cristiano, sino que en el Antiguo Testamento ellos tenían muchos lavamientos que seguían ritos, ¿no es cierto?, de lavamientos. Y a eso se está refiriendo, esa es la palabra griega allí. Entonces nos dice que dejemos las cosas básicas, las cosas elementales, y que vamos adelante. Dejemos las cosas, por así decirlo, terrenales, y vamos hacia adelante, a las celestiales, vamos creciendo. Dejemos todas estas cosas que eran del judaísmo, dejemos todas las cosas que son de la religión, de hacer obras muertas, ¿no es cierto?, para estar bien con Dios. Yo no sé si usted se ha fijado que en lugares la gente tiene que hacer cosas para sentirse bien. Yo escuchaba hermanos cristianos que decían un tiempo, después que habían salido de un lugar, es que me siento que no estoy haciendo nada, porque se habían acostumbrado a estar haciendo cosas para estar bien, supuestamente con Dios. Pero nosotros estamos en la posición correcta con Dios a través del Señor Jesucristo. La obra de salvación de Cristo Jesús en la cruz del Calvario lo cubrió todo. Amén. Y nosotros de ahí para adelante sí, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero no para que estemos afanados, desesperados, cargados, que ya no podemos más. Muchas de esas cosas son mandamientos y doctrinas de hombres. Y nosotros tenemos que tener cuidado, lo dijo el Señor Jesucristo, le dijo a los fariseos, ustedes le ponen carga, ¿no es cierto?, a sus seguidores, cargas pesadas que ni ustedes ni siquiera se atreven a cargarlas ni a llevarlas. Eso es hipocresía, nosotros no tenemos, si usted dice vamos a hacer tal cosa, usted es el primero que tiene que hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que ir adelante, nuestra visión tiene que estar en Cristo, en las cosas de arriba. No nos quedemos como recién nacidos. ¿Sabe usted que estos fundamentos, estas cosas, 6 cosas que se mencionan aquí, de estas cosas elementales, estos rudimentos que habla el arrepentimiento, la fe, los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, casi todas estas cosas también usted las podía encontrar en el judaísmo. Entonces la pregunta aquí, más que darnos una lista de cuáles son las cosas básicas, la pregunta que nosotros tenemos que responder es ¿cuál de estas cosas en esta lista solo se encuentra en el cristianismo? ¿Dónde está la mención específica de Jesús o la salvación solo por gracia? Porque usted puede creer y practicar todas estas cosas que se mencionan en esta lista y no ser un seguidor de Cristo. Usted puede practicar todas estas cosas, ser un religioso y estar perdido espiritualmente. Entonces lo que hace la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es el Señor Jesucristo, es el Mesías Salvador, es reconocerlo a Él, es reconocer su obra en la cruz del Calvario como la única obra salvadora que puede lavarle y limpiarle de sus pecados, que puede darle una nueva vida, que puede hacerle una nueva criatura. Gloria a Dios, que puede quitar de su conciencia, ¿no es cierto?, toda condenación. Solo la obra de Cristo. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces nos manda aquí a tener fe y dependencia en Dios. Dice el versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. No quiere decir que que Dios no permitió que yo creciera, no. Porque Dios quiere, la voluntad de Dios, que nosotros crezcamos. Y dice la palabra que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a Cristo Jesús. Entonces esa es la voluntad de Dios. Lo que quiere decir aquí es que la madurez, Dios va a proveer todo lo necesario que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, necesidad para alcanzar la madurez espiritual, siempre y cuando nosotros tengamos una fe y plena dependencia en Dios y dejemos que el Señor trabaje en nuestras vidas, porque acuérdese que el Señor no le va a obligar a usted ni a mí a hacer las cosas. Él nos va a hablar, pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Ya Hebreos nos venía hablando en los capítulos anteriores. Si oyereis hoy su voz, ¿lo obliga el Señor a usted a hacer la cosa? No. Si oyereis hoy su voz, no endurezcan sus corazones. No endurezcas tu corazón. Si estás escuchando la voz de Dios, el llamado de Dios a tu vida, el llamado de Dios a crecer, a seguir adelante, no endurezcas tu corazón. Esa es la dependencia en Dios.
Porque la palabra del Señor también nos dice que el que nos llamó, ¿no es cierto?, Él va a perfeccionar en nosotros su llamamiento, siempre y cuando usted se deje que el divino alfarero trabaje en su vida. Gloria a Dios, porque Dios no es un Dios que lo obliga. Fíjese que el Señor Jesucristo, cuando estuvo orando antes de ir al Calvario, a la cruz del Calvario, Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque era una copa tremenda que ninguno de nosotros puede tomar. Era una copa tremenda de sufrimiento, era una copa tremenda donde Él iba a llevar los pecados de todos nosotros, era una copa tremenda donde Él iba a estar separado del Padre Celestial. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él rindió su voluntad a la voluntad de Dios. No sea mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe cuando nosotros tenemos problemas? ¿Sabe cuando nosotros tenemos conflictos? Cuando nuestra voluntad es distinta a la voluntad de Dios, empiezan los conflictos. Y nosotros, si no queremos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, los conflictos son mayores. Pero Dios no nos va a obligar. Esto es algo voluntario donde usted se rinde a Cristo. Y luego nos sigue hablando en el versículo 4 del capítulo 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí está hablando de iluminados. Esta palabra es una palabra griega antigua que tiene el mismo significado que tiene en español. Esta gente había sido iluminada por la luz de Dios, habían experimentado la luz del Señor brillando sobre ellos. No solamente la habían experimentado, habían gustado, dice, gustado el don celestial. Gustar es una palabra que está hablando de cuando una experiencia tiene una experiencia de algo. El Señor Jesucristo gustó la muerte, es decir, Él pasó por la muerte, por así decirlo, Él, si se puede decir así, la saboreó, supo lo que era la muerte, por experiencia. El don celestial es probablemente el don de la salvación, que esta gente hebrea, a los que le está hablando el escritor, habían experimentado, ¿no es cierto?, lo que era el don celestial de salvación. Habían sido participantes del Espíritu Santo, habían recibido el Espíritu Santo y habían tenido comunión con Él. Gustaron la buena palabra de Dios. Ponga atención, gustaron la buena palabra de Dios. Significa que ellos habían experimentado la bondad de la palabra de Dios, habían visto el trabajo de la palabra de Dios en sus propias vidas y habían experimentado los poderes del siglo venidero, poder espiritual, sobrenatural, lo que habían ellos tenido la oportunidad de experimentar. Sin embargo, estaban recayendo. Es decir, ¿cómo estaban recayendo ellos? Frente al temor de la persecución, cuando las cosas empezaron a poner difíciles, ellos quisieron mantenerse en un compañerismo con los judíos, con el judaísmo, porque como no había gran diferencia si hablábamos de arrepentimiento, de fe, de bautismo, de ciertas cosas, como que se pasaba ahí, como decimos en mi país, soplado, no se daban cuenta que estaba allí. No querían, ¿no es cierto?, identificarse con lo único que hacía la diferencia, que era el Señor Jesucristo. Porque a la hora que ellos empezaban a identificar más con Cristo, la persecución venía mayormente sobre ellos. Entonces querían estar tranquilitos, cómodos. No, hermanos, nosotros somos llamados en este tiempo a identificarnos con Cristo. Que en tu corazón haya el deseo de querer identificarte con Cristo. Que donde quiera que vayas, sepa la gente que tú vives para Dios, que tú sirves al Señor. Amén. Entonces el Escritor le dice, si ustedes dejan, ¿no es cierto?, vuelven al judaísmo, empiezan a tener compañerismo con las cosas de las cuales el Señor ya les sacó, y ustedes empiezan a, como decir, ignorar al Hijo de Dios, empiezan, en otras palabras, a negar al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, para no tener problemas y para no entrar en persecuciones, entonces ustedes lo que están haciendo es dejando el único medio de salvación, su esperanza. Es decir, si ustedes recaen, vuelven a estas cosas, no hay más salvación para ustedes. Por eso dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, es decir, dejaron, ¿no es cierto?, todo esto que era la creencia en el Señor Jesucristo verdaderamente, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo
al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Nosotros como cristianos tenemos que seguir adelante a la perfección, tenemos que identificarnos con Cristo, tenemos que crecer, tenemos que dejar las cosas elementales. No podemos perseverar en lo malo. Ahora este versículo se ha usado muchas veces y la gente tiene miedo, dice a lo mejor ya no hay más salvación para mí, pequé, caí en este pecado, no hay más salvación. No se está refiriendo precisamente a esa forma, sino que se está refiriendo a que usted deje las cosas que Dios le ha dado a hacer y usted vuelva a las cosas del pasado, que usted niegue el único medio de salvación para su vida, que es el Señor Jesucristo. Si usted todavía siente en su corazón arrepentimiento, entonces no quiere decir que usted es de estas personas que está mencionando aquí, porque el arrepentimiento lo da Dios, amén, lo pone en su corazón y usted ve que está en pecado y usted hace un cambio. El Señor Jesucristo no quiere que ninguno se pierda. Recuerde cómo el Padre recibió al Hijo pródigo, recuerde cómo el Padre de la parábola que mostró el Señor recibió al Hijo pródigo. El Hijo pródigo se había apartado y había recibido las consecuencias de su pecado, pero una vez que recapacitó, es decir, una vez que volvió en sí, que se arrepintió, el Padre lo recibió con los brazos abiertos. Pero si la persona hubiera perseverado en el pecado y nunca quiere volver al Señor y quiere volver a las cosas de las cuales Dios le sacó, usted sabe de qué cosas Dios le sacó, no vuelva a ellas, no vuelva a ellas. Es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Recayeron. Quiero que usted escuche bien esto. Recuerde que hay una gran diferencia entre fallar, ¿no es cierto?, y recaer. Recaer no es solo caer en algún pecado. En realidad es estar apartándose del Señor Jesús, el único medio de salvación. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra dice en Proverbios, si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor le levantará. Entonces no se refiere solamente a una persona que cayó, sino que se refiere a una persona que está volviendo a los rudimentos, que quiere hacer cosas para alcanzar la salvación, que está envuelto en actividades, en cosas para decir yo quiero estar bien con Dios, así que voy a hacer esto y esto y esto otro. Nosotros para estar bien con Dios solo necesitamos al Señor Jesucristo. Y luego sigue diciendo, porque la tierra, versículo 7, que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Fíjese esta comparación, esta parábola que está haciendo, que cuando cae la lluvia, ¿no es cierto?, sobre la tierra y esa tierra produce algo bueno, recibe la bendición de Dios. Cuando nosotros, la palabra de Dios cae en nuestros corazones y nosotros la recibimos, la aplicamos, la practicamos, recibimos la bendición de Dios. Versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Es decir, si nosotros recibimos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, solamente somos oidores y nos volvemos a las cosas de las cuales el Señor nos está sacando, tengamos cuidado. Dice la palabra aquí que ese tipo de tierra es próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermano, todo lo que usted ha hecho realmente en la obra del Señor para el Señor no es en vano. El Señor no se olvida, el Señor le va a recompensar. Aquí yo quiero hablar a cualquier pastor o líder que está escuchando en este momento y que se ha sentido quizás afligido porque producto de esta pandemia la gente de su iglesia fue engañada y ya no quiso congregarse más. Entonces, los pastores muchas veces se han sentido desanimados por ver esto, pero la palabra del Señor dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor no se olvida. Y quiero aclarar aquí, no estoy diciendo que no existe un virus en el mundo, el virus del coronavirus, ¿no es cierto? COVID-19, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que a través de eso el enemigo se metió y engañó a muchas personas y la gente volvió atrás y retrocedió. Porque nosotros tenemos que ser prudentes, pero nuestra prudencia no puede ir en contra de la palabra del Señor que nos manda a congregarnos cuando podemos hacerlo en el estado de Texas. Amén. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante. Y hermano, ¿y qué pasa si agarro el virus y me muero? Dice la palabra del Señor que si vivimos
para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Nuestras vidas están en las manos del Señor y por eso que nosotros debemos movernos guiados por el Señor Jesucristo. Fíjese usted que están habiendo situaciones tremendas en el país de los Estados Unidos en este tiempo. Iglesias están siendo perseguidas. Iglesias están siendo cerradas, multas tremendas están dándose a los pastores y hermanos, amenazas de que van a ser arrestados y encarcelados por hacer lo que la palabra de Dios manda. Nosotros en el estado de Texas, en Dallas, en este momento tenemos la oportunidad de congregarnos. Hermano, hermana que me escucha, no deje de congregarse. Sirva al Señor, busque al Señor, porque vienen tiempos difíciles para la nación. Vienen tiempos difíciles para la nación. Las cosas van a cambiar tremendamente y nosotros tenemos que estar listos y dispuestos para seguir adelante. Y ahora que podemos congregarnos, hagámoslo, busque al Señor. Si usted ya no quiere congregarse en una iglesia, busque un lugar, avísele al pastor donde usted estaba anteriormente y dígale: pastor, yo me retiro de este lugar, me quiero ir a otro lugar, pero no se quede callado, sino que usted sirva al Señor, hable la verdad con su hermano, ¿no es cierto? Ponga su vida en orden porque el Señor viene pronto y usted no sabe quiénes van a quedar vivos después de las cosas que van a venir sobre las naciones de la tierra. Amén. Amén. Voy terminando con esto. Cada uno de nosotros tiene que buscar ese crecimiento espiritual. Y nosotros tenemos un consuelo fortísimo, dice la palabra del Señor. Porque cuando vamos al versículo 17 en adelante, dice: por lo cual, del capítulo 6, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signo de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En cualquier situación que nosotros estamos pasando tenemos una segura ancla del alma. Dice la palabra que esa ancla es nuestro Señor Jesucristo. Mire, fíjese usted que cuando los barcos están en el mar, cuando más necesitan el ancla es cuando están viniendo las tormentas de la vida, las tempestades. Nosotros también necesitamos esa ancla y nuestra ancla está en el cielo, gloria a Dios. Así que nosotros tenemos que estar ahí tomados del Señor, teniendo la confianza que Él fue nuestro precursor, que Él atravesó, ¿no es cierto?, el velo y entró a la misma presencia de Dios por nosotros. Y a través de Cristo Jesús, este sumo sacerdote, este gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, para alcanzar gracia y misericordia. Este es un fuerte pasaje que he conversado hoy día, que he hablado, y aprendemos verdades tremendas, pero también aprendemos que las bendiciones de Dios están dispuestas para aquellos que hacen caso a la palabra del Señor. Las bendiciones de Dios no evitan, también quiero decirle, de que una persona pueda apostatar de la fe, es decir, regresar atrás. Por eso es importante que crezcamos, que no nos quedemos allí. El peligro de no proseguir a la perfección es muy real. Necesitamos considerar esta exhortación. Prosigamos, vamos adelante a la perfección. No nos quedemos satisfechos con la inmadurez espiritual. Amén. Tenemos todo lo que el Señor ha provisto para nosotros, así que en el nombre del Señor Jesucristo, no en nuestras propias fuerzas, porque no es con poder ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Vamos hacia adelante a la perfección, hermanos queridos. Les invito a ponerse en pie.